ahí ahora estamos saliendo, así que vamos a esperar a que se comience a conectar la gente para dar inicio a este segundo capítulo de Cabildo Tuitero. Ya se está empezando a conectar la gente, así que sí, ahí ya se está empezando a conectar la gente, así que Éxito. Vamos a esperar unos segundillos. Éxito, chiquillo. Unos segundillos. Éxito, chiquillo. Gracias. Ya, vamos, porque ya se está empezando a conectar la gente, así que Pasa. vamos. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega, segunda ya de Cabildo Tuitero. Sean muy bienvenidos. Como cada jueves, estamos acá reunidos para discutir algunos temas que pueden ser relevantes y más que pueden, son relevantes a razón de el, el el próximo plebiscito para decidir si queremos una nueva constitución. Así que, como ya de costumbre, acá estamos con tres invitados que van a aportar sus visiones respecto a este proceso y a dos temas en particular que vamos a tocar el día de hoy. Así que, primero que nada, darle las bienvenidas a Felipe. Felipe, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. También hoy nos acompaña Sergio. Sergio, hola, ¿cómo estás? Ítalo, ¿cómo estás? Bien, acá. Sí, bueno. Súper bien. Y también engalana este panel Marjorie. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias, Ítalo. ¿Y tú? Bien, todo bien por este lado. Bueno. Así que acá estamos, bueno, con estos invitados vamos a estar conversando hoy día algunos temas que son sumamente relevantes, quizás uno más que otro, según mi humilde opinión, pero que no dejan de tener importancia dentro de un texto constitucional, como bien lo son las Fuerzas Armadas y de orden, y también el tema de la salud. Así que partamos por eso, básicamente. Dentro de esta nueva constitución, ustedes, ¿qué opinan que debería suceder en particular con el caso de las Fuerzas Armadas? A ver, Marjorie, ¿te gustaría comentar? Sí, por supuesto. Yo creo que de partida las Fuerzas Armadas y en todo lo que significa esto, deberían refundarse por completo. O sea, yo me refiero a que en esta nueva constitución debería garantizarse de que esta entidad pasara por ejemplo, como escuelas, como vienen siendo así como escuelas públicas, por decirlo de alguna manera, porque cierto sector tiene solamente instancia a ingresar a ellas. Entonces, la idea es que el que quiera meterse a estas instituciones, la idea sería de que todos pudieran acceder. Claramente, también basándose, a mi punto de vista, en muchas cosas así como que con estudios superiores, que fueran basados con un tratamiento psicológico, o sea, que fueran preparados como para una guerra contra otro país en algún momento, pero no contra una guerra contra el pueblo, o sea, no para atacarnos a nosotros, como lo que hemos venido viendo desde el estallido social,
que hemos sido brutalmente, ¿cómo se llama? Atacados por ellos, o sea, fusil en mano, los militares, todo eso. Entonces, y aquí entra también Carabineros de Chile, de que de hecho eso, a mi punto de vista, debería refundarse, pero completo, porque esa entidad ya no tiene credibilidad bajo mi punto de vista y bajo la punta de vista de muchas personas. Entonces creo que ellos deberían pasar por una enseñanza media completa, más un estudio superior, y no solamente hacer 2 años el curso de carabinero, porque ahora, en este momento, con la constitución que hay, cualquiera se puede meter a ser carabinero. Entonces, por decirlo suave, en este momento yo sé que Carabineros supuestamente está para velar el orden y la seguridad del país, pero nosotros hemos visto, y lo hemos visto en muchos videos, la gran masacre que ha hecho Carabineros de Chile con el pueblo, lo que ha hecho con la gente por solo manifestarse. Entonces, a mi punto de vista, hay que cambiar y hay que hacer un análisis muy psicológico a las personas que entran ahí, porque realmente las personas que están hoy día, por decirlo amablemente, son unos trogloditas. Ese es mi punto de vista. Sergio, ¿tú qué podrías señalar al respecto de las Fuerzas Armadas y de Orden? Cuando se hizo la encuesta, la mayoría de la votación, con cerca de un 96%, votó que sí, de todas maneras, que había que cambiar algunas cosas en las Fuerzas Armadas y de Orden. Muchos apelan a los beneficios que tienen, a las condiciones que tienen, que no se comparan con los beneficios que tiene la mayoría de los chilenos. Lo ven como algo elitista, que es de elite, que ejemplo, que una persona que entra como militar raso y que después quiera seguir aspirando o quiera seguir subiendo, a lo más quizás puede aspirar a un rango de subteniente, pero no algo más allá. Entonces, esas cosas la gente quiere verlas en un cambio real, ¿ya? En la academia también que se les enseña empatía, es decir, que se coloquen en el lugar del otro. Eso es más difícil, pero también pensar que no está, ejemplo, el estallido social no fue una guerra, como sí lo planteó en su momento el presidente Piñera, que fue una guerra, sino que fue una demanda de derechos sociales, que se hayan sacado a la calle los militares para resguardar las cosas críticas. Sí, puede estar bien, pero de ahí a hacer daño al otro, eso es como que se vuelve y se rememora, lamentablemente, una de las épocas más tristes, que es la que yo conozco, la que no conozco en vivo, pero sí la que más se rememora, porque también en la historia de Chile, como socialmente hablando, también tiene momentos oscuros, como la matanza de Santa María, ejemplo. Muchos. La Chaucha, ejemplo. Entonces, pero son momentos que lamentablemente las fuerzas de seguridad no han estado a la altura de la situación que está en la sociedad chilena. Gracias, Sergio. Felipe, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo aquí escuchando a mi amigo un poco, soy un poco más antiguo que ellos, por no decir más viejo, pero un poco más antiguo. Un clásico. Claro, un clásico. Entonces, yo viví lo que fue la dictadura, pero también me hace pensar que la gente conoce de repente poco la historia de Chile, o la lee poco, y esto viene de tiempos ya de carrera, de O'Higgins y anteriores, donde los militares eran de la clase oligárquica del país.
Entonces, eran quienes tenían los conocimientos, estudiaban afuera, en universidades, en academias, en ese tiempo de Europa, y trajeron sus conocimientos aquí y, entre comillas, se las fueron pasando al pueblo, pero siempre ellos son los que han tenido los privilegios, los siguen teniendo hasta el día de hoy. Entonces, siempre ha sido como un tema entre amos y esclavos, rey y regidos, etcétera. Entonces, siempre ellos han sido como dueños del poder y del conocimiento. De hecho, cuando se vieron perdidos con España, casi toda la oligarquía chilena arrancó y dejaron al pueblo peleando, y cuando vieron ya que estaba casi ganada la independencia, volvieron, muchos de ellos. Y pasa así, generalmente hoy día las Fuerzas Armadas, los altos oficiales de las Fuerzas Armadas, pertenecen a una oligarquía, entre comillas, una aristocracia chilena, y son los que van a las escuelas matrices, a la escuela naval, a la escuela de aviación. ¿Por qué? Porque son los que tienen el dinero para pagar esas escuelas, que son por lo demás bastante onerosas, son tanto más caras que una universidad. Entonces, los que pueden acceder a ello son siempre la gente que tiene privilegios. Por lo tanto, el pueblo sigue siendo, digamos, los que tienen la carne de cañón, y ellos son los generales. Dicho eso, creo que como las instituciones chilenas, como las Fuerzas Armadas, son bastante jerarquizadas y siempre han sido obedientes del mando alto, superior, hacen lo que el mando superior le ordena. Y en este caso, muchos de ellos no quieren perder los privilegios y pasan excesos como los que nombró Marjorie. Ahora, ¿son todos malos? No, no son todos malos. ¿Todos los ejércitos son malos? No, no son todos malos. ¿Todos los carabineros son malos? No, no son todos malos. ¿Qué es lo que tuvimos mal? ¿Qué es lo que hicimos mal? Es que las Fuerzas Armadas, durante un tiempo, sobre todo en dictadura, no eran subordinadas a el poder civil. Y eso es lo que debe pasar. Ellos deben subordinarse al poder civil en Chile. Y tienen que ser obedientes del poder civil porque son tan pueblos como los que estamos aquí. Entonces ellos deben tener también los derechos y deberes que tiene cualquier ciudadano chileno. Ni más ni menos, como cualquiera. Y lo que ellos tienen que entender, que ellos están ejerciendo un trabajo, igual que el que ejercemos todos. Y en tiempos de paz, me gustaría que ese trabajo, por lo menos a mí, fuera bastante más social. Si no hay guerra y se les paga por algo, deberían hacer temas bastante más sociales. Y eso no significa reprimir a la gente. Eso es lo que, para partir, digamos. Claro, muchas gracias, Felipe. Miren, hagamos un pequeño repaso. Hay que tener claro que dentro de la Constitución está asignadas algunos elementos referentes a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, en particular en el capítulo 11 y capítulo 12, que hace referencia particular al Consejo de Seguridad Nacional como un órgano consultivo. Algo que destaca dentro de este articulado, en particular del 101, es que señala que las Fuerzas Armadas son dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Están integrados solo, las fuerzas de orden y seguridad están integradas solo por carabineros e investigaciones y constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho. Algo que es sumamente relevante dentro de la Constitución es que señala que esencialmente también
las Fuerzas Armadas y de orden son obedientes y por lo tanto no son deliberantes al respecto, es decir, deben mantener cierto margen de la actividad pública y política en particular. Bajo esa perspectiva, podríamos decir que al menos en lo que señala el texto, nuestras Fuerzas Armadas y de orden y seguridad son dependientes en cierta forma del poder civil, pero según ustedes o sus pareceres, ¿creen que realmente se da esa situación de obediencia al poder civil? O sea, No. Ejemplo de las cosas que yo creo si vemos la historia, claramente no. Si recordamos cuando se están investigando los cheques de uno de los de Pinochet, Del hijo. nos hicieron un boinazo. Y era un, Y no uno, dos. Era un ejercicio de enlace. Entonces, eso es cuando no les gusta algo, nos paramos en armas. Lo que se debe entender aquí es que ellos tienen que entender que tienen que ser sometidos a las revisiones, a los controles y obviamente subordinados al poder civil. Ya vimos lo que ha pasado con, entre comillas, el Milico Gate, la malversación de fondos. Todo eso hace pensar que ellos casi no tienen control alguno. Entonces, cuando tú no controlas tus Fuerzas Armadas, cuando un gobierno no controla las Fuerzas Armadas, ¿qué puedes esperar? Que en cualquier momento pueda quedar una debacle de padre y señor mío. Entonces, uno debe cuidar eso y debe tener claro que las Fuerzas Armadas le pertenecen al país entero, independiente de su color político. Es que en estos momentos, por ejemplo, si tú te pones a analizar y de aquí para atrás, siglos hacia atrás, el tema es que ellos prácticamente vienen siendo autónomos. O sea, no le toman el parecer ni si subordinan a sus ministerios. Porque, imagínate, o sea, aquí todo el mundo perfectamente dice, es que no sabemos, es que nosotros nos dimos esas instrucciones. Sí, perfecto, puede haber un lavado de manos de los políticos y de los ministros que están a cargo, pero acá también hay una clara razón, una clara evidencia de que ellos hacen lo que quieren. O sea, hemos visto aquí, desfalco, ¿cuánta plata se han robado? Muchos millones se han robado. ¿Cuántas veces nos han mentido, nos han engañado como pueblo, como país? Realmente, sí, es cierto que se necesita, no sé, esto al servicio del país para protegernos como país, pero seamos así como de verdad razonables. ¿Hace cuántos años que no tenemos una guerra contra otro país? Y toda esa plata que se está gastando en esas personas, porque son millones de pesos que se le pagan como sueldo, como pensiones, y la salud que ellos tienen, no corresponde. Y eso es mi parte, es lo que yo quiero cambiar en la Constitución. Es lo que yo creo que mucha gente quiere cambiar en la Constitución. O sea, también tiene que tener un poco de empatía. O sea, si está una persona vendiendo, una señora mapuche que esté vendiendo lechuga y le sacan la mugre en el suelo, o sea, no hay conciencia de eso. No tienen razonamiento, no tienen dos dedos de frente para pensar. Claro. Una de las cosas que yo creo es que el ejemplo también hay que hacer una alcance que, ejemplo, la PDI y Carabineros están sujetos al Ministerio del Interior. Y Carabineros y los militares, en cierta forma, están sujetos al Ministerio de Defensa. Cuando el presidente pide el apoyo de los militares, así lo entiendo. Y los estados de excepción pueden ser distintos, como lo hemos visto. Creo que tener una fuerza militar está bien. Lo que yo encuentro que está mal es el exceso de celo de a veces de
algunos quizás se mancha toda una tradición, toda una visión, todo un trabajo que venían haciendo. Es decir, si los vemos el último año, no, mejor dicho, sí, vamos a cumplir un año. El último año echó por el suelo todo lo que tenía Carabineros como confianza que le tenía la gente. Y eso no solamente por lo ocurrido en el estallido social, sino que también se viene con el Paco Leaks, con los fraudes que ocurrieron con los distintos generales de Carabineros. Y eso que estamos hablando O sea, de Carabineros. discúlpame Y que te también interrumpa ahí un poquito, Sergio. los militares también han incurrido en cosas fraudulentas y que han afectado la credibilidad de ellos. Pero sí creo que son una fuerza que son necesarias en el país, ya sea como las Fuerzas Armadas para proteger la nación de sus fronteras, como la fuerza policial y de investigaciones para protegernos de la delincuencia o de los distintos sucesos delictivos que sí ocurren también en el país. Yo si lo que ocurrió en octubre del año pasado, hubieron momentos duros por ambos lados, y por ambos lados no se justifica. Es decir, no se justifica que a una persona le hayan quitado la vista, como tenemos los dos casos de la señorita Campillay y del joven, que no me puedo recordar el nombre ahora, pero también hay miles de casos de abuso, de tortura y esas cosas suceden. Es decir, en un Estado de Derecho, si la policía está para resguardar a las personas también, ¿por qué ocurren los abusos? Si los militares están también para cuidar a la nación, ¿por qué ocurren los abusos? ¿Qué pasa que en las ramas castrenses o en la rama militar y en las fuerzas policiales, ¿por qué no existe también el cuidado del otro? Es decir, disparar es solamente matar, es solamente físicamente al otro, o crear guerra interna falsa. ¿Para qué? Para que todos tengamos miedo. Es decir, a la larga, si fueron los cabros de los estudiantes, fueron los que levantaron al pueblo, cuando se levantaron con los torniquetes en el metro, pero fue por una necesidad que había en las personas. Pero la necesidad... Pero eso no quiere decir... pero la necesidad es de quién. Dame un segundo. Marjorie quería hacer un punto sobre lo que estaba diciendo Sergio hace un momento. O sea, es que Sergio dice que como que este año Carabineros de Chile perdió credibilidad. Yo creo que esto va más atrás. Yo fui partícipe del movimiento estudiantil 2011 apoyando la movilización de los chicos. O sea, no estudiante, tampoco me va a hacer la cabra chica aquí, pues, pero apoyando como apoderada, y vi la brutalidad de los carabineros en el 2011. Estamos en el 2020, las cosas no han cambiado. Vi cuando un zorrillo pasó por encima de un joven que en este minuto no recuerdo el nombre, pero yo lo tengo agregado a mi Face. Él quedó con grave secuela. Eso tampoco fue salir en las pantallas, en los canales. Y en cuanto a los militares, yo creo que los militares, perdón, pero credibilidad, desde el 73 en adelante, ninguna. O sea, yo soy hija de la dictadura. Yo no estaba para el 73, soy hija de la dictadura. Nací bajo la dictadura y me crié bajo la dictadura. Y vi cosas horribles y también sé cosas horribles que me contaron mis padres, que sí vivieron la dictadura y vivieron el golpe de Estado in situ. Y voy a poner un caso, un solo ejemplo solamente. Ellos trabajaban en el Hospital San José y llegaban los camiones con muertos en el 73 y los tiraban adentro del Hospital San José. Mi papá trabajaba en la cocina.
tiraban los ataúd y tiraban docenas de cuerpos y le decían ya, tales por cuales, ustedes metan 3 o 4 en ese ataúd. Pero ¿cómo lo hacemos? El cómo es de ustedes. Y si no lo hacen, fusil en mano. Entonces no me vengan a hablar de que no todos son malos. No todos son malos. Sí, quizás es 1% que sea bueno, de todos los sectores. También conozco carabineros de que sí han sido buena onda, que han sido buenas personas, no lo puedo discutir. Pero los militares de verdad que están al debe, y muy al debe con todo el país. Dejaron grandes heridas en nosotros, por más que hayan sido mandados. Uno tiene su criterio, a uno lo forman de alguna manera, y uno puede decir no. Lo que pasa es Pero que entonces, en ese caso, si tenemos una cuidado. constitución en donde dice que deben ser obedientes y no deliberantes, Pero hay que tener cuidado con eso. agregarle a ello. Por eso es que... Pero si a ti te mandan a matar, Sergio, no ¿tú me irías a matar? No, es que a lo que yo voy es que en la Constitución dicen que los militares no deben ser tanto los militares como la fuerza pública, deben ser obedientes y no deliberantes. ¿Qué palabra debemos adicionar para que refuerce que tienen que ser obedientes a la plana mayor del ejército, que tienen que ser obedientes a la sociedad civil? Es decir, tenemos que reforzar algo que está bien escrito. Yo creo que lo ¿Con que qué falta, palabras tenemos que reforzarlo? yo creo que falta la concepción de humanidad en todo esto. ¿A qué me refiero con la concepción de humanidad? Está bien, lo que pasa, chicos, lo que vivimos en la dictadura, sobre todo los que somos más viejos, ya fue, lo pasamos muy mal y lo tratamos de ir solucionando. Lo solucionamos. Como decía Elwin, en la medida de lo posible. ¿Se podría haber hecho mejor? Sí, tal vez. Lo podríamos haber hecho mejor. Sí. ¿Se podría haber hecho con más justicia? Sí, tal vez. ¿Era el momento en ese instante como lo tuvo que hacer Elwin? Sí, también. También era el instante porque no te podías poner de otra forma en contra de Pinochet y la jerarquía que había en ese entonces. Ahora, han pasado 40 años. Chicos, si seguimos creyendo que los militares siempre van a ser nuestros enemigos, este país no tiene solución. Es que Felipe discrepo un poco contigo porque ¿sabes lo que pasa? Que tú dices ya, está bien, o sea, ya pasó, el 73 ya pasó, hay que continuar, hay que avanzar, pero hay miles de familias que no han podido avanzar, hay miles de familias que no han podido continuar, ¿por qué? Porque aún tienen detenidos desaparecidos, aún sus hijos, sus hermanos, sus mujeres no han aparecido. Entonces, ¿cómo podemos avanzar con eso? ¿Cuándo hay un perdón? ¿Cuándo hay un perdón? ¿Cuándo alguien sale a decir, por favor, perdonen lo que hicimos? La embarramos. ¿Cuándo? Pero mira, bueno, disculpa que me meta, no recuerdo exactamente el año, el general Freire hizo un acto en el que pedía perdón. Ahora, va allá de que si uno le pueda creer o no, yo personalmente no le creo, pero hizo un acto o generó esas palabras desde su boca a nombre de la institución. Ahora, creo que nos hemos desviado un poquito del tema y que más de discutir el tema mismo de las Fuerzas Armadas en la Constitución hemos llegado como a un punto como un poco más álgido. Y como para volver un poco me voy a tomar acá de una pregunta que dejan acá, de Camilo, que las tengo ahí en pantalla como pueden ver. Como votantes del apruebo en la nueva Constitución, ¿qué proponen para mejorar toda esta situación? Yo creo que va a mejorar esta situación en particular. Las escuelas matrices del ejército deben ser para todos los chilenos que quieran postular a ellas. Exacto. Si el Estado paga al ejército, a cualquiera del ejército, mucho más debe ser gratis esa escuela militar y permitirle a cualquier ciudadano chileno que se quiera preparar en la escuela
sin importar su nivel socioeconómico, prepararse y poder ser un general, un mayor, un capitán, un coronel y tener un rango alto en una institución como la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque eso permite que la institución tenga diversidad socioeconómica, cultural, intelectual, lo que tú quieras. Y eso permite, cuando hay diversidad, que conozca todos los ámbitos de la sociedad chilena, tanto la pobreza como la riqueza, como los sectores medios. Entonces, no es un tema elitista, como lo es hoy. Por eso que tiene que tener acceso público, es decir, que cualquier ciudadano pueda optar a una escuela, como son los militares. Y Eso yo creo a que... eso le agregaría otra cosa más. Yo además, una, que había que eliminar del artículo 104 la inamovilidad de su cargo, es decir, ¿por qué está haciendo mal? ¿Por qué no se puede remover? Es decir, creo que también tienen costos estar en un cargo, y si tú no manejas a tu gente, ¿por qué no puede ser inamovible? Y ocurrió en algunos gobiernos de la concertación, en removerlo. Yo podía remover al comandante en jefe, hasta que sacaron el que mediante decreto fundado se pueda llevar previamente a la Cámara de Diputados y del Senado, que eso se agregó después. ¿Ya? Pero el presidente Pero de la sí la República, inamovilidad de su cargo, creo que ¿ah? el presidente Y de la lo República, otro, sí, lo puede remover, pero también la inamovilidad. Entonces, es como dudoso. Es decir, en la Constitución aparece inamovilidad. Y lo otro, que no creo que sea necesario el Consejo. Lo otro que yo El Consejo propondría es, como Nacional de lo dije en Seguridad. un principio, como lo que dije en un Marjorie. principio, es de que, así bien como lo dice Felipe, es de que esto sea de acceso sin elitismo, o sea, que un cabro de San Joaquín pueda estudiar, que sabemos que acá en San Joaquín, por lo menos que en mi comuna, somos de bajos recursos, pueda entrar a estudiar en las Fuerzas Armadas y que sea el acceso para todos. También mi pensamiento es de que pasen como por un tema de estudios y que de ahí ellos decidan en qué sector se quieren dirigir. Por ejemplo, la marina, la aviación, todo eso, pero que pasen como 2 años de estudio. Y aparte de esto, ya después de que todos ellos lleguen a titularse, a graduarse de lo que sea, que cada año estas personas tengan una evaluación psicológica, que sean constantemente supervisados psicológicamente, porque igual creo que eso es lo que está faltando mucho, que muchos están mal psicológicamente del hecho a los extremos de violencia que llevamos hoy en día. Yo creo que esa es una de las cosas que hay que cambiar de la Constitución en general con este tema que estamos hablando de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Bueno, como para cerrar el tema, a mí me gustaría agregar algo en particular. El día de ayer todos supimos que Carabineros de Chile pretendía ponerle o rebautizar la Academia de Ciencias Policiales con el nombre de Rodolfo Stein. Algo que es sumamente violento, un tipo que fue parte activa de la Junta de Gobierno en plena dictadura, lo que según yo es directamente una afrenta a la democracia por parte de esta institución, y que afortunadamente el día de hoy desistieron de ello. Así que hay que hacer la mención, era algo que podría haber surgido dentro de los comentarios, no dentro de lo que vi que están comentando, no aparecía, pero vale hacer esa aclaración y sacarnos un poquito ese fantasma que pretendía o que se pretendía imponer
de una forma un poco soterrada a razón de los tiempos que estamos viviendo, creo yo particularmente. Pero bueno, pasemos al otro tema que nos convoca el día de hoy, que en particular dice relación con la salud. En términos de salud, nuestro país ha pasado por varios periodos. De hecho, el Estado no se había involucrado en temas de salud hasta 1887, cuando se crea la Junta General de Salubridad y que dependía del Ministerio del Interior en ese entonces. Era un órgano básicamente asesor, hasta que en 1918 se crea la Dirección General de Sanidad, que deriva posteriormente en la creación del Ministerio de Higiene, Asistencia y Seguridad Social en la década de los años 20, lo que trajo también consigo la creación de distintas cajas, como la Caja de Seguro Obligatorio, la Caja Nacional de Empleados Públicos y la Caja de Previsión de Empleados Particulares. Esas eran las principales tres cajas que se crearon en ese tiempo y que obviamente también tocan por un poco por la tangente el tema también previsional, que debería ser algo que deberíamos tratar en algún otro capítulo. Sigue atentos a las encuestas que vayan saliendo por Estallido TW para que voten en ella, porque definitivamente esa encuesta es la que va a definir los temas que vamos tratando. En términos de salud, quizás el último gran movimiento importante que vimos fue la creación de lo que fue el Plan Auge o IGES, de garantías explícitas. Un plan bastante controversial en cierto sentido, que algunos dicen, y me incluyo en ellos, que fue una muy buena idea, ejecutada de una muy mala forma, pero que se ha tratado de ir subsanando a través del paso del tiempo, pero que sin embargo sigue teniendo una deuda importante, y que lo hemos visto principalmente a razón de la situación pandémica que se vive hoy en día a razón del COVID-19. ¿Qué podrían decir ustedes a razón de la salud? ¿Qué es lo que opinan de cómo está constituida la salud en Chile? Mira, la salud en Chile, a mi punto de vista, ahora está pésima. Está pésima. O sea, acá la Constitución dice de que es un derecho la salud para todos nosotros, pero realmente, y que tenemos decisión de elegir en qué estar, si en FONASA o en ISAPRE, ¿ya? Pero la realidad no es así. La realidad no es así, porque realmente, por ejemplo, los que ganan un sueldo bastante amplio, bastante grande, ellos directamente se pueden ir a ISAPRE, pero una persona que gana menos de 300.000 pesos o 300.000 pesos mensuales no tiene la opción de irse a ISAPRE y se tiene que quedar en FONASA. Eso es una de las grandes cosas que nosotros no podemos tomar decisiones. O sea, no es cierto que uno decide, es nuestro sueldo quien lo decide. La salud realmente está agonizando, tanto como usuarios, como para las personas que trabajan en la salud. O sea, si hoy tú te pones a mirar, en este tema de la pandemia, hemos visto toda la decadencia que ha tenido todos los hospitales, todos los consultorios y todo cómo se ha manejado. Nos dimos cuenta de que los implementos de seguridad, o sea, no dieron abasto. Obviamente en una pandemia no van a dar abasto, pero nosotros veníamos con ese déficit hace mucho tiempo. Y te lo hablo porque soy hija de funcionaria de salud. Entonces, no es posible que los mismos funcionarios de la salud estén comprando sus implementos para tenerlos dentro de los hospitales. Como usuaria, también te puedo decir de que, o sea, las listas de espera, uno puede estar 5, 6, 7 años esperando para que te llamen para una operación. Hay casos de que hay personas que la han llamado para operarla y realmente la persona ya, lamentablemente, ya ha fallecido. Entonces, es un chiste. La verdad que la salud aquí en este país es un chiste. Es un mal chiste, es una cruel realidad. Sí. Quisiera agregar algo antes de continuar con Sergio y Felipe. Hay una pregunta acá o más que pregunta, un comentario que me gustaría mostrarle a ustedes, de Lali Bello. Dice, tengo entendido que el GES se creó para que Chile pudiese entrar a la
CDE, a la OCDE. Sí, fue parte de ello. De hecho, el GES o el auge cuando comienza fue originado también con una asesoría importante y con el consejo de la Organización Panamericana de la Salud, apuntando un poco, de suerte quizá un poco experimental, hacia apuntando hacia esa situación, tratando de llegar un poco hacia a que Chile pudiera ser parte de esta organización multinacional y que además lo logró en definitiva, pero Chile ya tenía esa intención desde hace ya un tiempo. De hecho es una intención que viene desde aproximadamente desde el gobierno del inicio del gobierno de Ricardo Lagos, finales del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Sergio, ¿qué opinas tú de la salud, del estado de la salud en Chile? Yendo al artículo 9 de la Constitución, en su párrafo tercero dice: es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presenten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud que desea acogerse, sea este estatal o privado. Pusimos 3 opciones: universal y solidario, subsidiario tal como está, y gratuita e integral. Las dos grandes mayorías fueron de universal y solidario con un 65% y gratuita e integral con un 31%. Creo que la salud en estos momentos acá en Chile está en debe. En una constitución que quedó mal, que quizás en el momento lo vieron como algo más neoliberal, económico, como una forma de hacer dinero de forma rápida, desde mi punto de vista bien personal. Porque la salud tendría que haber nacido de forma universal y gratuita para todos. Hay un ejemplo en la Constitución, ¿cómo se llama?, de Colombia, en donde dice que los servicios de salud se organizarán de forma descentralizada, pero a la vez el Estado organizará, exigirá y reglamentará la prestación de servicios. Es decir, el Estado es el que se debe preocupar de la salud, y que la salud, además de eso, tiene que ser, como muchos lo pidieron, que sea un derecho básico, que sea universal, que no se tenga que elegir, porque ya la elección permite esto de que si tengo dinero puedo acceder a una mejor calidad de atención. Por ejemplo, lo estoy viendo con mi vieja, es decir, si quizá ella no tuviera sus ahorros o sus medios, quizá no podríamos estar llevándolo a una clínica y quizás la tendríamos que estar llevando a un hospital, y quizás para cuándo no estarían atendiendo en el hospital. Entonces a la larga se transforma en un mercantilismo que creo, y yo creo que la mayoría piensa, no debe suceder, porque todos tenemos derecho a una salud de calidad, que sea gratuita en todas las clases, no solamente el que tiene más, sino que todos. Esa es mi opinión con respecto al sistema de salud. Felipe, estás con el micrófono en silencio ahí. Tal como decía Sergio en el artículo 9, dice que el Estado protege el libre acceso e igualitario a la salud, a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y la rehabilitación del individuo. En el fondo, lo que te está diciendo es que tú no tienes un derecho, el derecho lo tienes a elegir entre un sistema
privado o un sistema público. Eso no es un derecho, porque en el fondo te está diciendo que tú puedes elegir de acuerdo a tu nivel socioeconómico y a tu nivel de bolsillo, si voy a estar en un sistema privado o en un sistema público. Lo que, por lo tanto, lo hace totalmente injusto, porque va a depender de la cantidad de dinero que tienes o no. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahí es que el Estado tenga un sistema universal de salud. Y el sistema universal de salud es para todo ciudadano chileno, independiente de su nivel socioeconómico y de sus ingresos. Por lo tanto, ¿qué permite eso? Permite también tener un sistema más solidario, es decir, la persona que gana más también ayuda al que gana menos. Y el sistema tampoco se desfinancia, porque ¿qué pasa hoy día? El sistema privado de salud lo que hace es que todas las personas jóvenes a plena capacidad de trabajo y que ganan un buen sueldo están en un sistema privado. Y en la medida que se van haciendo más viejos y van ganando menos, después se cambian a FONASA. Entonces, cuando tu capacidad de salud es muy buena, tú no necesitas casi atención de salud porque eres joven, eres sano. Y cuando te vas haciendo más viejo requieres más salud, más atención, más prestaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la gente joven que está en la ISAPRE hoy día casi no va a los sistemas de ISAPRE, recurre muy poco, pero sí en la vejez se cambia el sistema público, el Estado se tiene que hacer cargo de ello. Y ya desfinanciaron el sistema, porque por ser jóvenes le dieron toda la plata a los privados. Entonces lo que tiene que hacer es un sistema universal. Y el que quiera y puede tomar un seguro si quiere. Pero eso es cosa de cada cual. Pero sí tiene que haber un sistema universal de salud y que atienda a cualquier chileno por igual. ¿Ah? Y por eso abajo dice lo que decía Sergio sobre le corresponde la coordinación y las acciones de promoción. Promoción, o sea, es totalmente mercantilista el tema. Y la salud no puede ser, como la educación, algo que esté dado por el mercantilismo. Tiene que ser un derecho para todos. Eso es lo que debe ser. Sí, mira, recordar un poco o revisar un poquito también, como bien decía Felipe, es un poco también la idea de la existencia de FONASA en realidad. Lo que busca FONASA es ser un fondo solidario que financie también la salud de quienes van o no tienen algún ingreso o no pueden generar ingresos por cualquiera sea la razón, desde la mera cesantía hasta alguna discapacidad que te impida trabajar, por ejemplo. Y que también va dividido en tramos de ingresos, o sea, mientras más ingreso tiene, el porcentaje de cobertura también se hace un poco menor, sin dejar de ser un precio accesible, pero sigue siendo accesible para el bolsillo del ingreso que tiene del afiliado. Es un poco la idea que se tenía con la creación de este fondo, de FONASA en definitiva. Ahora, hay que ver también que en dictadura la salud pasa por un proceso bastante similar al que pasó en la educación. Si bien no se genera una suerte de municipalización como se generó a través de, perdón, de los colegios, sí se generó una suerte de soltar un poco la red de atención pública. En ese sentido, quizá, y por lo que rescato de lo que dicen los tres, estaríamos como apuntando un poco a volver a robustecer y a ser más fuerte, obviamente, y de mayor calidad la salud pública, según lo que entiendo de lo que ustedes señalan, ¿no? Sí. Sí, claro. O sea, Después, pensémoslo en la pandemia de hoy día. En la pandemia de hoy día. ¿Qué hubiera pasado
si el Estado de Chile, el Estado que somos todos, no puede comprar los ventiladores, o no puede acceder, o no puede tener más camas UCI? Las clínicas privadas, ¿a quién no eran atendidos? ¿A todos los chilenos? No. ¿O eran atendidos a los que tienen plata? Por lo tanto, la gente se hubiera empezado a morir en las calles. Hubiéramos tenido otra Italia, otra España, otro Ecuador. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado hasta dónde puede llegar la privatización de algunas cosas y hasta dónde tiene que llegar el Estado. Hoy día todos los países, extrañamente, incluso los que estaban muy por el sistema neoliberal, están robusteciendo el Estado en vez de empequeñeciéndolo. Y en Chile lo único que queremos es empequeñecer. Curiosamente. Somos los únicos que vamos contra la corriente. Antes de darle la palabra a Marjorie, sí, agregar algo. De hecho, toda la red, o contesta con la misma pandemia, hemos visto que el Estado sí tiene la capacidad de coordinar la red de salud, tanto pública como privada. Así que la capacidad está. Ahora se trata de un tema de voluntad y también de qué es lo que podamos decir nosotros ya en octubre. Marjorie, por favor. Eso mismo, como voy a dirigir, mi pensamiento de cambiar esto en la Constitución es que nuestra salud sea universal, solidaria, integral, porque no es justo que mucha gente esté haciendo beneficios, bingo, completada, para pagarse un tratamiento. Creo que acá en la salud eso es lo que debemos cambiar, que entren todas las enfermedades, porque hay muchas enfermedades que quedan fuera del sistema de salud. Y eso es nosotros lo que tenemos que deber garantizar para nuestro pueblo, para nuestro país, es algo primordial. El tema de que, o sea, si las ISAPRES van a seguir, o sea, ojalá no siguieran, ojalá se eliminaran las ISAPRES. El tema de las clínicas privadas, si ellos quieren seguir con su negocio y nosotros no podemos cambiar eso, ¿por qué el Estado tiene que seguir subsidiando a las clínicas? Eso debería sacarse. El gobierno, el Estado no debería meter plata en las clínicas. Si de hecho ya las clínicas te pegan el palo solamente por pisar, por dar 2 o 3 pasos. Entonces, todo ese dinero que meten en las clínicas debieran invertirlo en la salud de los hospitales que son públicos en estos momentos. O sea, ahora en pandemia hemos visto, o sea, las paupérrimas condiciones que han estado un montón de hospitales que se han inundado, el mismo Hospital San José que hicieron cosas de campañas afuera, o sea, es una cosa horrenda. La verdad, y el otro punto es como, en este momento nosotros no somos usuarios de la salud, somos clientes. Venimos siendo clientes realmente. Y el tema es de que el otro punto, no como usuaria, sino que como el tema de los trabajadores, los funcionarios de la salud, lamentablemente hoy en Chile nosotros vemos de que cuando vamos al consultorio, vamos al hospital, o sea, generalmente, perdón, pero con suerte nos toca un médico chileno. Solo son médicos extranjeros. Y creo que eso también se debería cambiar, que cuando los médicos se titulan, y me estoy refiriendo a todo el equipo de salud en general, kinesiólogos, traumatólogos, todo, ellos debieran por lo menos estar unos 3, 4 años al servicio y después si quieren váyanse a los privados. Pero es que en este momento ellos salen y se van directamente a los privados. Entonces eso no puede ser. Ahora, bien, esto no lo hablo por las TENS, porque las TENS van a todas. Las TENS son como más guerrilleras y se van a todas. Y creo que eso es algo fundamental, que nosotros tenemos que cambiar en la Constitución, que nuestra salud sea algo real, algo garante, y que el Estado lo garantice totalmente, totalmente. Y no, yo creo que debería haber una... no, termina. Y aquí rescato un tuit de una persona que leí en la encuesta que decía, no hablemos de gratuidad, no hablemos de gratuidad.
no hablemos de gratuidad en la salud, porque finalmente no va a ser gratis, porque va a seguir saliendo de los impuestos que nosotros pagamos, de nuestras cotizaciones, que si se llega a cambiar el sistema de salud, que sea FONASA, que siga siendo FONASA, o le cambien el nombre, van a ir nuestras cotizaciones ahí, a un fondo solidario, va a seguir siendo nuestra plata, no va a ser gratis. Eso. Sí, claro, hay que financiar. ¿Yo saben qué agregaría esto como medio ya en broma? Yo agregaría también un punto que dijera que un médico director de alguna clínica no puede ser gran guaripola huachaca. Respondiendo acá a Guille Vergara, Guille Vergara nos pregunta, deja esta pregunta que es súper interesante. ¿El Estado es una empresa? Acá Sí. yo me voy a meter, tengo que meter la cuchara desde mi profesión. No se trata de que el Estado sea una empresa en este minuto, lo que sucede es que es el modelo de desarrollo que adopta el Estado que hace o que genera más bien que los ciudadanos seamos considerados de una u otra forma, en particular actualmente casi como clientes. Eso tiene que ver con eso, básicamente, es una discusión bien interesante y que da para largo en realidad, pero que tiene que ver un poco con qué es lo que va a subsidiar el Estado. El Estado, como en su rol subsidiario, el tipo de Estado que tenemos actualmente, puede optar por subsidiar a dos cosas: al ofertante de un servicio o al demandante del servicio. Y ahí es donde está el problema de este Estado en particular. Yo estoy totalmente en contra como cientista político de este tipo de modelos de Estado subsidiario. Yo creo que el Estado, si bien debería ser unitario, no debería ser o no debería seguir un modelo de desarrollo como el que está siguiendo actualmente, ya que tenemos las consecuencias acá mismo. En realidad las estamos viendo hoy día, bueno, las venimos viendo desde octubre y de antes incluso. Pero sí, el Estado, más que ser una empresa, obedece al modelo de desarrollo que tiene el Estado. Siguiendo un poco con esta idea, entonces, ¿cómo mejoraríamos un poco este tema de la salud desde la Constitución, básicamente? Porque hay que entender un poco que, por ejemplo, que si hablamos por ejemplo, del GES, hablamos de una política pública, pero que se basa en la normativa constitucional, que nace desde ahí, tiene que ser constitucional para poder realizarse. ¿Cómo podríamos ver el tema de la salud o proyectar el tema de la salud desde una nueva constitución? Bueno, con respecto al tema que decía el muchacho, si el Estado es una empresa, incluso en algunas cosas se podría ver como una empresa en el fondo de ganar rentabilidad para el Estado, y en el Estado todos los chilenos. Sí, eso es claro. Ahora, por ejemplo, en el caso de la salud, si tú creas un sistema universal de salud, donde todos cotizamos, todos los que estamos trabajando cotizamos, mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría con la ISAPRE? Las ISAPRE se empiezan a desfinanciar. ¿Por qué? Porque no tienen la cotización de los trabajadores chilenos. Y al no tener la cotización, hoy día vemos la cantidad de utilidades que tienen las ISAPRE. Esas mismas utilidades son las que tendría el Estado de Chile. Y por lo tanto, un tema que decía Lamaño, es que, ¿qué pasa con los doctores? Los doctores hoy día se van, o los especialistas se van al sistema privado. ¿Por qué? Porque el sistema privado les paga más. Pero ¿qué pasa si todos los cotizantes están en el sistema público? El sistema privado se empieza a desfinanciar. Por lo tanto, el Estado sí tiene para pagarle a los especialistas. Entonces los especialistas vuelven al sistema público. ¿Se entiende? Entonces, no hay un tema de que los doctores todos van a ayudar mal al sistema privado porque ganan más plata, sino porque el Estado hoy día sí puede pagarle lo que necesita ganar un doctor, ¿ah? Un TENS, un auxiliar o lo que sea. Entonces, en el fondo hay formas de arreglar Chile, hay formas políticas
y económicas de arreglar Chile. La pregunta es, ¿está la voluntad política para hacerlo? ¿Y quiénes son los que tenemos que demostrar que está la voluntad política? Nosotros, los que estamos aquí, los que vamos a ir a votar y en general los que votamos a prueba. Hoy, no ir a votar el 25 de octubre o el 20 o cuando sea, es darle paso a que Chile no cambie. Chile sigue igual. Ir a votar es responsabilidad. Ir a votar es educación civil. Ir a votar significa que tú en el futuro apuestas por un Chile mejor, más solidario, más igualitario. Apuestas por la educación de tus hijos. Apuestas por una constitución que en más de 200 años no la ha hecho el pueblo. La han hecho 4, 5 o una persona. Entonces, la obligación de Chile es ir a votar. Eso es lo que debemos hacer. Eso. Gracias. Marjorie. Dime. No, hola. Pero, hola, ¿cómo estáis? Bienvenida. Gracias por invitarme al programa. No, ¿cómo cambiarías? ¿Qué harías dentro de la Constitución? ¿Cómo piensas que debería construirse una Constitución en términos de salud? Eso, como lo que plantean antes, que tiene que ser una salud universal, una salud universal, solidaria e integral para todo el mundo. Para mí, para mi punto de vista, que las ISAPRES ya no existieran, que las clínicas se financien solas, que no las financie el Estado, que por ejemplo, ya no tengamos que hacer más Teletón. Independientemente de todo el tema que yo tengo detrás con la Teletón, que ya no tengamos que hacer Teletón. ¿Por qué hacer una campaña para poder darle, ¿cómo se llama? Tratamiento a los niños, a la gente con problemas motrices, con problemas minusválidos? Entonces, ¿por qué? Si eso puede estar en la salud perfectamente. Y como decía Felipe, al que ya no existieran este tema de la ISAPRE y los médicos se volvieran al sistema público, estarían los especialistas en todos sus ámbitos. O sea, ahora hay un especialista o dos especialistas por hospital y por eso son las largas listas de esperas que hay. Y no es posible. Hay que cambiar eso y hay que cambiarlo definitivamente. Ahora, mi pregunta que yo te dirijo a ti, Ítalo, es ¿realmente la podemos cambiar? Porque realmente para este apruebo, para este 25 de octubre o la fecha que sea, necesitamos el 2/3. El 2/3. Y habrá la voluntad de que esto se cambie, porque realmente la salud es un negocio para ellos. ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que depende de la capacidad organizativa de las personas. Quizás va a sonar como súper académico, medio ñoño en realidad, pero todo ese tipo de cosas depende mucho de cómo se coordina el voto de la ciudadanía. Me explico. Existe una teoría en realidad que dice que cuando tú ves que un candidato no tiene posibilidad de ganar, tiendes o existe la tendencia mayoritaria de buscar un voto utilitario. Básicamente votar por el que es menos malo, pero que me ofrece una oportunidad de que gane y que pierda el que yo considero como adversario político. Yo creo que depende un poquito de eso, de olvidar un poco de cómo van funcionando las encuestas, de cómo van funcionando los debates. Está ultra demostrado que, por ejemplo, los debates políticos no sirven para nada más que para potenciar posiciones, no para cambiar opiniones. ¿Ya? Una persona que está indecisa antes de un debate presidencial, por ejemplo, después del debate presidencial, lo más probable es que siga indecisa. Y en lo mismo en el caso de que una persona que quiera votar por Juanito Pérez y que Juanito Pérez haga un debate pésimo, esa persona va a seguir votando a Juanito Pérez porque para él lo hizo perfecto.
Eso está ultra demostrado, hay un montón de estudios que hablan sobre eso al respecto. Pero depende un poquito de eso, depende de cómo es capaz de coordinar la ciudadanía su voluntad en el voto. Y en ese sentido, creo que si se va a mantener el mismo sistema o el mismo régimen electoral que existe actualmente para el caso parlamentario, es muy probable que se pueda lograr. Es muy probable que se pueda lograr alcanzar esos 2/3. ¿Te Básicamente puedo porque decir ya otra? hablamos de una cuestión proporcional, de un voto por lista y no por persona. Sí, dime. ¿Te puedo hacer otra consulta, Italo? O sea, que tú eres más Obvio. entendido en el tema. Porque acá nos dan dos propuestas para el 25 de octubre, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y por qué no se ha planteado una asamblea constituyente libre y soberana? A ver, eso yo creo que pasa un poco por la capacidad de negociación que existió en noviembre. Em, Cuando se habla Sí. o cuando se habla, claro, cuando se empezó a hablar de esta comisión constituyente, de la convención constituyente, perdón, se le asimiló a una asamblea constituyente, pero sin embargo pierde algunas cositas. O sea, una asamblea constituyente es soberana, decide sobre sus reglas. O sea, existe una regla de entrada, pero no existe una regla preestablecida sobre cómo debe funcionar. Y acá sí existe. Eh, Sin embargo, yo de verdad creo, quizás soy muy crédulo, no sé, pero yo de verdad creo en que las personas pueden ser capaces de dejar un poquito ese sesgo que te comentaba hace un rato al lado. Y que dejándolo, considerando cómo funciona el sistema electoral actual, parlamentario en particular, eh, creo que es muy probable que se logre votar con 2/3 y más. Yo lo veo, yo la verdad lo veo probable. Creo que se puede dar si es que las personas son fieles a sus convicciones también, que no buscan simplemente el voto útil. En ese sentido, un datito, cuando usted va a votar por su candidato a diputado, por su candidato a senador o por su candidato a constituyente a futuro, usted no solamente está votando por esa persona, usted también está votando por toda la lista que va con esa persona. Y que en definitiva es el voto total de la lista lo que define quiénes van a ir a la convención constituyente. ¿Ya? Em, pero creo que va un poco por ahí. Yo creo que pasa un poco por el tema mismo de el preestablecer, por mantener un cierto escenario de control desde esta élite política que está actualmente en el Congreso, que, bueno, mayoritariamente es una élite política, esa es una élite que se reprodujo a sí misma. ¿Te puedo dar mi punto de vista? Obvio. Yo creo que una asamblea constituyente libre y soberana, creo que a mi punto de vista no hubiera garantizado mucho más cambiar la constitución y derribar la constitución de Pinochet, Uh-huh. porque realmente no estarían los mismos de siempre y seríamos más personas del pueblo las que tomaríamos las decisiones para cambiar la constitución. Creo que eso faltó ponerle a este plebiscito, dar la lección de poner una asamblea libre, una asamblea constituyente Uh-huh. libre y soberana. Esa es mi opinión. Eso. Sí. Sí, o sea, yo también creo lo mismo, pero bajo las condiciones que nos plantean, en realidad, por eso yo veo de esa forma, bajo estas condiciones que tenemos actualmente, pero sí, yo creo exactamente lo mismo. Yo, cuando me dicen Es que que eso, el es constituyente que es eso es lo una que asamblea, molesta. yo digo derechamente que no lo es. Pero creo que bajo las condiciones dadas, creo que si seguimos un poquito eso que te comentaba, creo que es totalmente factible pasar por encima de los 2/3. Gracias, Ítalo. De nada. Miren, ya estamos un poquito pasados en la hora, ya llevamos casi 1 hora 10 de programa, son las 11:09. Así que como para ir cerrando, Sergio, algo que quiera agregar, algún comentario final para ya dar cierre a la emisión de hoy. Yo creo que la constitución futura tiene que ser más solidaria, tiene que ser más
universal, tiene que ser más integral en cuanto a lo que es todo lo que es salud. ¿Ya? Me quedo con las palabras que dio Agustín Johnson Mora en la encuesta, y que decía, tal cual como existen países civilizados, la solidaridad como lazo de unión para el progreso de la sociedad en su conjunto produce un círculo virtuoso, ya que se promueve la investigación científica y mejora en los sistemas de salud, docencia, etc. Creo que en la salud específicamente hay que hacer cambios profundos. En las Fuerzas Armadas y Orden también hay que hacer cambios profundos, como lo vimos en el tema anterior, y que cada uno de nosotros tenemos que colocar de nuestra parte en ello. Primero, yendo a votar el 25 de octubre o en la fecha que se produzca, hacer y la convención constituyente, y además de eso, ser consecuentes con lo que nosotros queremos para Chile. Que a la larga, quienes viven en el país somos nosotros, y nosotros somos los que tenemos y debemos querer algo mejor, pero para eso también tenemos que estar unidos, y tenemos que, quizás va a sonar cliché, pero tenemos que amarnos más y querernos para que tengamos tengamos esas mejores que nosotros queremos para nuestro país, para los que habitan este país, y sin distinción, porque eso también a veces defrauda mucho. Acá hay mucha distinción, y si lo hacemos de esa forma, sí podemos tener un país mucho más unido, mucho. Creo que hay temas para muchos en salud. Ejemplo, una persona que quiere tener su prótesis y que va al sistema, al hospital, no tenemos esa opción. ¿Qué tiene que hacer? Postular a Senadi. Y Senadi, cuando te da la opción, una vez a postular a ese tipo de técnica. Es justo que tengamos que hacer eso, postular, porque si no, no alcanzan todas las ayudas. Este año más del 60% de las ayudas técnicas no se hicieron. Sí, hay una razón mayor, la pandemia, pero también están las personas con discapacidad, y esas personas no recibieron la ayuda. Entonces, debemos tener una salud más solidaria y universal para que no ocurran este tipo de diferencias, porque eso también daña y mata a las personas, mata al país, lo carcome por dentro. Eso. Muchas gracias, Felipe. Algo que, como palabras al cierre, como dirían por ahí. Solo palabra al cierre, decir que lo más importante para el futuro de Chile y para lo que queremos en el Chile los próximos 20, 50, 100 años es este plebiscito. Este plebiscito que lo hacemos todo, esta constitución que queremos hacer todo, esta casa que queremos hacer todo, y los chilenos no se pueden restar de este plebiscito, tienen que ir a votar, tienen la obligación de votar, y tenemos la obligación de encontrar un país donde quepamos todos, donde podamos desarrollarnos todos, independiente del color, de la visión, y como nos veamos los unos a los otros, tenemos que ser capaces de encontrar un mecanismo donde podamos vivir todos juntos, con solidaridad, con respeto y haciendo crecer nuestro país. Y para eso lo necesitamos a todos. Nadie se puede restar. Nadie. Y el que se resta será el responsable después de lo que ocurra por no votar y no ejercer su libre derecho a elegir el país que quiere. Entonces necesitamos que todos vayan a votar.
esto se gana con un lápiz y un papel. Y esos son los derechos que van a quedar para el futuro de Chile. Muchas gracias, Felipe. Marjorie, ¿algún mensaje para cerrar ya el programa? Quiero decirle a las personas que nos están viendo de que este 25 de octubre, la fecha que sea, tenemos que ir a votar, tenemos que cambiarlo. Si no lo logramos cambiar, soy una de las personas que va a seguir luchando por la igualdad y la equidad para todos, porque quiero mi país digno, porque de verdad me duele lo mal que lo pasan muchos de los chilenos. Soy una persona, y puede sonar muy autorreferente, pero soy una persona demasiado empática y sufro mucho con el sufrimiento de las personas, sobre todo de los abuelitos y los niños, que son las personas más vulneradas en estos momentos en Chile. De verdad que, como dice Felipe, nosotros podemos ganar esto con un tan simple, con levantando el trasero de nuestra comodidad del sillón y salir a votar. No importa que sea en pandemia, tomamos todas las precauciones como corresponden, pero que sí, que seamos solidarios, seamos empáticos. Yo creo que nadie quiere vivir peleando, por lo menos en mi punto de vista. Yo quiero vivir tranquila, quiero vivir en paz, quiero un mundo mejor para mis hijos. Yo creo que muchos de nosotros queremos lo mismo. Quiero vivir en armonía, quiero que nuestro país tenga armonía y quiero que la Constitución cambie para que nos pueda traer igualdad, equidad, dignidad a todos nosotros. Voy a luchar hasta el cansancio. Si tengo que dejar los pies en la calle por darle un país mejor a mis hijos, a los hijos de ustedes, a los abuelitos, por cambiar las pensiones de los abuelitos y tantas cosas que hay que cambiar en este país, lo voy a hacer. Por eso yo digo, por favor, chiquillos, no nos quedemos con que todo el mundo dice, ya ganamos el plebiscito, ya ganó el apruebo. Chiquillos, no basta con eso. No lo demos por ganado. Hay que ir, levantarse y ir a votar. Si lo damos por ganado en este momento, lo damos perdido. Perdemos. Lo damos perdido. Tenemos que darlo por perdido si nosotros nos sentimos triunfadores en este momento. No nos podemos dar triunfadores hasta el día de que se haga el recuento. Y que diga, sí, el apruebo ganó por un 80%, un 90%, y ojalá que arrasemos con las votaciones. Y como la votación no es obligatoria, es voluntaria, oye, de verdad, si queremos cambiarlo, ya, pues este es el momento. Si tampoco es ir siempre todos los fines de semana a Plaza Dignidad a ir a hacer el mambo allá, pues no, si también lo podemos cambiar de otra manera. Así que es eso, pues. Y que me tiro a futura presidenta, no, mentira. Bueno, y eso, verdad, es decir, eso, que de verdad, verdad sean depende de nosotros. De verdad, muchos cariños a todos. Voy a hacer, las personas que me siguen en mi tele, siempre voy a estar levantando campañas para apoyar a la gente, para apoyar al pueblo. De verdad quiero a mi pueblo, quiero a mi país, no me iría a otro país por más injusto que sea y que esté en este momento, pero chiquillos, vamos a votar y hagamos esto, interactuemos en los cabildos tuiteros que vamos a salir cada semana con preguntas para que ustedes ponen en la palestra los temas que se van a tocar, pues. O sea, eso. Y besitos, buenas noches y gracias por la invitación. Gracias por la invitación. En contingencia. Encuesta. Bueno, ya estamos sobre la hora, 1:20 de transmisión. Esto es todo un récord para los dos programas que llevamos. Pero bueno, estimados, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por participar de esto, por dejar sus comentarios. Antes de irme, me gustaría tomarme acá de estas palabras. Ya no hay cambio de fecha según Sutil. Creará más incertidumbre. Sí, ya lo dijo el presidente encargado, ya no hay posibilidad de cambio, así que el día 25 de octubre usted tome sus 2 lápices, recuerde, 2 lápices, uno grafito número 2 y un lápiz para firmar el libro, y vaya a votar,
olvídese de eso de que el voto ¿Y es lo otro? voluntario. El voto, más que ser un derecho, es una obligación en democracia, es parte de la democracia. La democracia la construimos entre todos, y ¿cómo la construimos? Una parte importante, levantándonos, yendo a votar. Eso. Sergio, algo que quería agregar. Ítalo, sí, que no se olviden que este fin de semana en Estallido TW van a ver la encuesta para el tema de la próxima semana. Ah, sí, Se elige a través de encuesta. Estén Para atentos, que estén voten en la atentos. encuesta. Voten en la Siempre por la encuesta izquierda. para que podamos definir ya el tema para la próxima semana. Bueno, estimados, muchas gracias por acompañarnos. Tengan una muy buena noche y buen fin de que se acerca. Chau. Chao, chao. Besito. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao.